Hola, hola, ¿cómo están? Vamos ya con la pregunta número 16 de este mini ensayo, en la cual me habla sobre funciones, que es muy interesante, un contenido muy potente que va a entrar en la PTU. ¿Cuál de las siguientes funciones cumple con que f de a más b, o sea, f de la suma de dos valores, es igual a la evaluación de esta función, pero por separado del primer sumando, f de a, más f de b del segundo sumando? Entonces es como que la suma se puede separar. Esa es la idea. Entonces tenemos cinco alternativas. Fíjense acá que tenemos la alternativa A con la alternativa D. Tienen algo similar, de que son funciones que representan una recta en el plano. Y en este caso son funciones afines, porque no pasan por el punto 0,0. En cambio la función B y la función C son funciones que se denominan constantes. Y la alternativa E es una función que pasa por el origen, que se denomina función lineal. ¿Ya? Pero la función lineal, la función constante y la función afín son funciones que también se denominan funciones lineales, que son rectas en el plano. ¿Ya? Eso es lo que representan. Entonces, acá la alternativa correcta es la E. ¿Ya? Vamos a explicar por qué es la E. A explicar. Pero antes de eso, de explicar por qué es la E, vamos a también a explicar por qué no son ni la A, ni la B, ni la C, ni la D, que es muy interesante saberlo. Yo aquí coloqué el desarrollo de la alternativa A, que se va a repetir el mismo desarrollo para la alternativa D, porque eso es lo mismo. Entonces, la f de x, en este caso es 1 menos x, es una función afín, no pasa por el punto 0,0, en este caso pasa por el punto 0,1 esta función. Entonces lo que voy a hacer es que voy a evaluar un valor cualquiera, por ejemplo f de 7. F de 7, ¿qué significa? De que yo al 1 le resto 7, ¿cierto? 1 menos 7 menos 6. O sea, el menos 6 es la imagen del 7 en la función. Ahora, como me están diciendo de que al evaluar un valor yo lo puedo separar en sumas, el 7 yo lo voy a separar en 4 más 3, ¿ya? Por un tema mío, yo lo escogí. Podría haber sido 6 más 1, 5 más 2, ¿ya? 4 más 3 más 4, lo que ustedes quieran. Yo lo separé en 4 más 3. Entonces, si esta función me cumple con mi enunciado que está acá arriba, debería hacerse de que f de 4 más 3 podría también ejecutarse como f de 4 más f de 3. Lo separo. Y voy a verificar, me tendría que dar menos 6. Porque si cumple con eso, estoy ya diciendo de que sí es correcta. Pero fíjense, al evaluar f de 4, esto es 1 menos 4. Porque eso es lo que me dice la función. A 1 quítale el valor. Después más f de 3, que es 1 menos 3. Pero 1 menos 4 es menos 3. Y 1 menos 3 es menos 2. Y la suma de estos dos negativos me da menos 5. Y fíjense que difiere con el resultado anterior, menos 6. Por lo tanto, carita triste, ¿cierto? En este caso, la alternativa A es incorrecta. Por la misma razón, que no lo voy a hacer acá por tema de tiempo y ustedes lo pueden hacer como desafío, por la misma razón, la alternativa D tampoco es correcta, porque estamos hablando de nuevamente de una función afín, que es 3x menos 1, ¿ya? Incluso, yo les aseguro de que las funciones afines, las que no pasan por el punto 0,0, no me cumplen jamás con esta propiedad, ¿sí? En cambio, la alternativa B, que la tengo acá, ¿cierto? La alternativa B es una función constante, f de x es igual a 8. Es el mismo procedimiento que se debe hacer con la alternativa C. Entonces, evalúo un valor cualquiera, f de 9, pero f de 9 es 8. Incluso esta función, ¿qué es lo que hace? Que para cualquier valor en el eje x, lo manda siempre como imagen al 8. O sea, es una función constante, que pasa por justamente la recta y es igual a 8. Entonces, el 9 lo voy a descomponer en suma, en 7 más 2. Yo lo elegí. Podría haber sido 4 más 5, 1 más 8, lo que sea, pero yo dije 7 más 2. Pero 7 más 2 evaluado en la función, según la propiedad, yo debería poder separarlo en f de 7 y f de 2. Pero fíjense que f de 7, como es una función constante, me arroja el 8, por la definición de la función. Y f de 2 también me arroja el 8. Por lo tanto, 8 más 8 es 16. Y 16, ¿cierto? Por ningún lado es igual a 8, que es el resultado que me está dando acá arriba. Por lo tanto, carita triste, ¿cierto? No es la correcta. Y por la misma razón, en este caso, la alternativa C tampoco es correcta, porque también es una función constante. Lo único que cambia es que ahora te da siempre 5.
Y vamos con la alternativa justamente la correcta, que es la alternativa E, que en este caso es una función lineal. Es una función que pasa por el punto 0,0. Acuérdense de que las funciones que pasan por el punto 0,0 son de esta forma, m por x, donde m es la pendiente. ¿Ya? Entonces en este caso el 3 es la pendiente. Entonces, si yo por ejemplo me doy un valor cualquiera, fíjense, pero lo voy a hacer de forma generalizada, f de a más b, yo voy a decir que esto es el triple de x, y x, se supone que x, para que entiendan, es mi a más b. Entonces, a más b. Pero esto lo puedo separar por distribución, 3a más 3b. Pero pregunta, por supuesto que no me van a contestar, pero 3a, ¿qué es? El triple de a es f de a, es la función, y el triple de b es f de b, es la función. Y si esto se suma, fíjense que por transitividad yo llegué, por lo tanto, a que f de a más b es igual siempre a f de a más f de b. Entonces estoy diciendo de que se cumple y la alternativa correcta es la E. Incluso apréndanse esto como tips PTU. Todas las funciones afines que pasan de alguna forma, perdón, las funciones lineales que pasan por el punto 0,0 por el origen, son funciones que me cumplen con esta propiedad que está ahí arriba. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejercicio. En este siguiente ejercicio, el 17, seguimos con funciones. Me dice que la tabla siguiente que está adjuntada acá muestra una función lineal, o sea, una función que representa una recta en el plano, pero ojo, aquí al decirme función lineal no significa de que sea solamente la que pasa por el punto 0,0, porque la función, en este caso las funciones lineales, se denomina como en completo a las funciones que representan recta en el plano. También puede ser una función afín, ¿ya? Así que harto ojo con eso. Entonces, en este caso, entre h y f de h. O sea, acá h es la variable que se grafica en el eje x, que es la variable independiente, y el f de h es mi imagen, es la que se grafica en el eje y. Y está representada por... Entonces, la primera, aquí la idea que yo, ojalá de inmediato, descarte la opción A. ¿Por qué? Porque la opción A es una función cuadrática y no es una función que representa una recta en el plano. Por lo tanto, la opción A la borro de inmediato, la descarto. Es un distractor bastante como piola, ¿sí? Entonces lo puedo descartar. Pero fíjense que de la alternativa B, C, D y E, todas representan una recta en el plano, ¿ya? Entonces, lo que debo hacer acá, como tengo una tabla de valores, yo tengo muchos puntos. Tengo acá en este caso 4 puntos, que son en este caso el 2,5, por ejemplo, el 3,8. Tengo otro punto que es el 5,14 y tengo otro punto para regodearme, el 8,23. Pero yo sé que una recta la determina 2 puntos. Con 2 puntos basta. Determina una recta, una única recta. Por lo tanto, yo voy en este caso a agarrar los primeros 2 puntos. Podría haber agarrado otros puntos, pero los primeros 2 puntos son como los más fáciles. Y lo que voy a hacer es plantear justamente la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Y la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos es y menos y sub 1 es igual a la pendiente, que acuérdense que la pendiente, que lo vimos en otro video, es el cociente entre la diferencia de las y y la diferencia de las x, que son las abscisas, y esto por x menos x sub 1. Entonces, acá en este caso, que la pregunta que siempre a uno le hacen es como profesor, pero ¿cuál yo coloco como x sub 1 o x sub 2? Da lo mismo. Tu x sub 1 puede ser justamente el 2 y tu y sub 1 el 5, en ese orden. Y acá va a estar tu x sub 2, y sub 2. Ahora, si tú querés colocarlo al revés, ¿cierto? Pescar el punto 3,8 como x sub 1, x sub 2, y sub 1, perdón, da lo mismo, ¿ya? Ahora, al reemplazar esto, me queda y menos y sub 1, 5. Solo cosa de reemplazar. Y acá me queda y sub 2 menos
y sub 1, o sea, 8 menos 5, vamos a colocarlo todo, 8 menos 5, y abajo sería 3 menos 2. Todo esto por x menos x sub 1, 2. Y ahora lo que debo hacer es justamente llevar todo esto a lo que es una función. O sea, y menos 5, resolver esto sería 3, abajo me da 1, entonces no lo coloco, por x menos 2. Voy a distribuir ahora, y menos 5, distribuir, 3x menos 6, y voy a pasar el menos 5 al otro lado sumando, entonces yo le sumo 5 a ambos lados, y me queda 3x, ¿cierto? Menos 1. Ahora, llevando esto a lo que es una función, sería, y en términos de f de h y f de h, sería f de h, que es mi y, entonces donde diga x le coloco h, 3h menos 1. Y ahí está el resultado justamente, en este caso sería la 17, sería la alternativa B. ¿Ya? Con eso me aseguro de que voy a llegar a la respuesta correcta. No hay para qué en este caso nuevamente graficar los puntos, ¿para qué eso? No hay que graficar los puntos. Tienes que estudiarte lo que es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, punto, punto. Ahora, también tengo video yo respecto a eso, así que les voy a colocar el enlace arribita, está apareciendo ahora, respecto a esto que tiene que ver con ecuación de la recta. Vamos al siguiente ejercicio, el último. Ya, en este último ejercicio que tenemos acá de funciones, también muy interesante porque nos plantean distintas gráficas y nos dan dos funciones con sus fórmulas. Una función en este caso que representa una recta en el plano, f de x es igual a 4x más 4, y una función que representa una parábola, que es la función g de x es igual a x cuadrado más 4. Y me preguntan cuál de los siguientes gráficos representa correctamente a esas dos funciones. Entonces yo aquí coloqué estas funciones que están acá, las desglosé de alguna forma como para que ustedes pudiesen como analizar esto conmigo. Entonces la función f, tenemos que la pendiente es 4 y podemos de inmediato deducir de que si la pendiente es 4 como es positiva, es una función creciente. Por lo tanto, como la función es creciente, yo descarto de inmediato la alternativa B, porque tenemos que en este caso es una función, la recta es una función decreciente, y descartamos también la alternativa E, porque es una función decreciente. Fíjense que la alternativa A, la C y la D representan rectas que son crecientes, ¿ya? Ahora, además de eso, tenemos que el coeficiente de posición, el n, en esta recta es 4. Significa de que en el punto de coordenadas 0,4, esta recta intersecta al eje Y, o sea, intersecta por sobre el eje X. Pero fíjense que las alternativas que me van quedando, todas intersectan en un punto que está arriba del eje X. Entonces, cualquiera podría ser, ¿ya? Vamos ahora a discriminar con la g. La g es una función cuadrática en donde fíjense que el que está acompañando al x cuadrado, que se llama coeficiente cuadrático, es un 1, que está invisible. No es un 0, ojo, es un 1. Y como el a es 1 y es mayor que 0, significa de que la concavidad de la parábola es, en esta orientación, es hacia arriba. Se denomina que es una concavidad convexa. Por lo tanto, descarto de inmediato la alternativa C, porque tenemos acá en este caso una parábola cóncava o con concavidad hacia abajo, ¿ya? Y tenemos en este caso la alternativa A o la alternativa D. Ahora, si se fijan, el punto en donde la parábola intersecta el eje Y va a estar dado por el punto 0,4. Recuerden que eso me lo otorga el valor, el coeficiente como libre, ¿cierto? Que es el C, que es 4. Entonces, significa de que en el punto 0,4 esta parábola intersecta el eje Y. Pero si se fijan, ambas parábolas intersectan en el 0,4 al igual que la recta. Entonces podría ser cualquiera de las dos. ¿Dónde yo discrimino esto? Con que el eje de simetría va a ser el eje Y. ¿Por qué? Porque acuérdense de que aquí tienen que saber esto, ojalá, de que una función, por ejemplo g, en este caso, yo la puedo escribir como una función canónica, y que sería como a por x menos h al cuadrado más k, donde el h me dice cuántas veces yo avanzo hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿ya? Y el k me indica cuántas veces yo me traslado hacia arriba o hacia abajo.
En este caso el k es 4. Entonces el k me dice que la función original, que era x cuadrado, que es la función base de todas, sube 4 espacios. ¿Sí? Pero el h, fíjense que el h acá, como tengo x cuadrado acá, es como que si tuviese x menos 0. Entonces el 0 me indica que es el h0. Como el h0 significa de que la función se trasladó 0 espacios para el lado izquierdo y 0 espacios para el lado derecho. Entonces me mantengo en el eje y. Y si me mantengo en el eje y solamente subo 4 espacios, estoy sobre el eje y en el vértice. El vértice está acá. Entonces sería justamente la alternativa D, y en este caso la alternativa A no, porque estoy diciendo de que el eje de asimetría no se sitúa en el eje Y. Fíjense que el eje de asimetría ahí está un poco a la derecha de lo que es el eje Y. Así que ese es el análisis que yo les puedo otorgar respecto a esta pregunta 18. Así que ojalá que les haya gustado esta explicación. Cualquier cosa, duda que tengan respecto a los ejercicios, lo pueden plantear por los comentarios, ¿ya? Tanto por Instagram, Profe Troll es Maravilloso, o también por los comentarios acá del canal de YouTube. Yo respondo de inmediato cuando puedo, así que ningún problema. Así que compartan, denle like, ¿cierto? Y suscríbanse a mi canal porque hay videos muy interesantes. Así que un abrazo gigante. Chao.